El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Todos hemos sentido en algún momento que necesitamos ser reconocidos, aceptados por los otros, pero esa no puede ser solamente la idea de que nosotros tengamos como variable de medición de nosotros mismos y que podamos llegar a pensar que tenemos que ser aceptados y pagar un precio, digamos, por lo que los otros quieren de nosotros mismos. Quizá nosotros nos hemos tenido que preguntar muchas veces, por ejemplo, cómo es que hemos llegado a tener el trabajo que tenemos, la profesión, el lugar donde vivimos, cuánto nos costó tener también y sostener el hogar que tenemos, la pareja. Bueno, tantas cosas que nos hacen cómodos y felices en nuestra vida, nuestro círculo social, y por cada una de esas cosas que nosotros tenemos, hemos tenido que llegar a pagar algún precio, sí, porque es una lucha conseguir lo que se quiere, pero no por eso entonces vamos a estar en función de construir solo lo que el otro quiere y digamos que trabajar sobre la crítica, porque cuando una persona se monta, digamos, en un proyecto laboral, se arriesga en un trabajo, se arriesga independientemente en una empresa, en un emprendimiento, las personas siempre tildan de que no sirve, no funciona, y ahí es donde debemos tener esa madurez psicológica y emocional para poder determinar que también nosotros queremos eso y que más bien debemos ser aceptados. Y sí, sirven los consejos y las recomendaciones de los otros, pero no podemos tener miedo a decepcionar a los otros solamente, sino que vamos a trabajar pensando en que podemos recibir de los otros, pero sin miedo. Desarrollemos hoy qué es fortalecernos en ese aspecto para no sentir esos temores tan importantes que nos ayuden a no seguir adelante ni a lograr lo que queremos por miedo a decepcionar a los otros. Seguramente conocemos personas que querían ser artistas y no lo pudieron ser porque era mejor ser, por ejemplo, un economista. Diferente a cuando las oportunidades de las personas pues nos obligan quizá a hacer una cosa que la otra, pero no se tomó ningún riesgo, nunca se intentó, nunca se quiso. Y también, por ejemplo, habremos escuchado de personas que quizá hace mucho tiempo están separadas de sus parejas o ya se divorciaron y no son capaces de intentar un nuevo momento porque qué dirá la gente. Todas ese tipo de cosas son causas que llevan a las personas a sentirse frustradas por el solo hecho de contentar y tener, ser aceptados y no decepcionar a los otros. En la mayoría de los casos ocurre con las familias, porque las familias a veces, siendo las personas ya adultas y no dependiendo económicamente de ellos, son muy cuestionadores y muy duros y exigentes con el que quiere saltarse a una nueva oportunidad, es decir, que prefieren ver a una persona en su zona de confort que verlo explorando nuevos momentos, nuevos objetivos. Si esto es lo que a las personas les ocurre, se sienten identificados con esto que estamos hablando, vamos a revisar cuáles son esas cosas que hay detrás de ese miedo. Detrás de ese miedo hay muchos aspectos psicológicos que son disfuncionales y que no hacen y no permiten que la persona salga adelante. Hay que identificar esas causas para poderlas trabajar. Empecemos a revisarlas cuáles son y luego vamos a mirar cómo se pueden reestructurar a nivel de desarrollo personal. Las personas sienten miedo de decepcionar a los otros por culpa. Es una emoción muy poderosa que puede terminar dirigiendo nuestra vida si no aprendemos a gestionarla. Esta se manifiesta en las relaciones familiares, donde podemos llegar a sentir que estamos en deuda con el clan. Nuestros padres nos dieron la vida, nos alimentaron, cuidaron y acompañaron. Por ello, podemos sentir que tienen potestad infinita sobre nosotros. Ir en contra de sus deseos al elegir una carrera
Escoger una pareja o simplemente hacer un viaje en lugar de visitarles son acciones que pueden ser interpretadas o sentidas como una muestra de deslealtad. Nadie quiere sentir que es una persona ingrata o egoísta, y en nuestro afán por saldar la deuda terminamos hipotecando nuestra existencia. Un aspecto muy importante es la vergüenza. Entonces, digamos que con la culpa, como se mencionaba anteriormente, y la vergüenza son un tipo como de sentimientos autoconscientes. Es decir, son los que yo evalúo constantemente para saber si puedo salir adelante, de cómo desarrollo mi yo personal y mi manera de vivir. Y eso me hace sentir feliz, tranquila, conforme como persona frente a los otros. Entonces, por eso es que se cuida tanto, porque se cuida tanto una imagen. Si, por ejemplo, a mí me conocen como una persona inteligente y yo de pronto me arriesgo a algo que me están cuestionando y me están diciendo que no, pues entonces ese temor, o digamos esa pena, esa vergüenza a fracasar es la que le impide a la persona seguir adelante. Vale la pena que algunas veces nosotros nos equivoquemos para que no solamente yo me acostumbre a que tengo subidas y bajadas en este tipo de aspectos, sino las personas que están conmigo, que conviven, mi círculo social y sobre todo mi familia, que puedan entender que yo me puedo equivocar, pero que con toda la capacidad puedo levantarme otra vez y lo hago de manera seria, concreta y objetiva. Y el tercer aspecto es el miedo. Digamos que esos tres, culpa, vergüenza y miedo, son las situaciones que no permiten que las personas se arriesguen tanto por ese miedo y esos temores que genera fracasar. El miedo es porque realmente estamos en una zona de confort y pensar mucho sobre el término yo mismo, perder yo misma, caer en algo que para lo que no me he preparado. Digamos que este aspecto se anida muy fácilmente desde la niñez, y desde la niñez siempre estamos pretendiendo que nuestros niños lo hagan todo bien, y no es así. ¿De qué manera les vamos a permitir que se reestructuren? Fallando algunas veces, equivocándose, y eso genera muchísimo aprendizaje. No nos van a abandonar por eso, que es ese miedo tan importante de que las personas nos retiren su amistad o sus afectos. Sin embargo, pues revisemos entonces cómo vencer ese miedo, que es lo más importante. Aprendemos a reestructurarnos y a tener unas mejores maneras de pensar para poderlo vivir y arriesgarnos. ¿Cómo vencer el miedo o decepcionar a los demás? Como ves, el miedo a decepcionar no surge de la nada, sino que se ha ido forjando a lo largo de nuestra historia como un elemento evolutivo. Al vivir en sociedad, manejar las relaciones sociales es fundamental para mantener poblado nuestro círculo de apoyo. Sin embargo, podemos reeducarnos a respecto para vencer el miedo. En primer lugar, reflexiona sobre tus obligaciones reales. Las relaciones nos hacen crecer cuando podemos sentirnos libres en ellas. Libres para cambiar, libres para permanecer, libres para hablar, libres para compartir y también libres para poner límites. Como veíamos en la nota, entonces en primer lugar para vencerlo es que nosotros podamos reflexionar sobre esas obligaciones reales. Entonces, digamos que lo que nosotros tenemos que hacer es que las relaciones sociales pues son muy necesarias, son importantes en nuestra vida, pero también es importante aprender a poner esos límites en las personas que nos aman, en las personas que esperan quizá mucho de nosotros, pero los límites nos ayudan a aclarar hasta dónde yo puedo llegar a darle socialmente a una persona, a una amistad o a mi propia familia. Y el segundo lugar es que nosotros nos sentemos y nos pongamos realmente a reflexionar en lo importante, qué es lo que yo quiero para mí, cómo lo voy a construir, cómo lo quiero hacer, qué tantas posibilidades tengo de alcanzarlo, como lo veíamos en el punto anterior, que es trabajar sobre lo real,
Cuando yo voy en función de eso, pues digamos que no voy a entrar en disonancia, es decir, no me voy a ponerme a discutir tanto con el otro, pues podemos escuchar a los otros, pero realmente qué quiero yo, y voy a sopesar entre mis posibilidades y lo que realmente quiero. Esa es una manera entonces de no generar tanta expectativa en los demás y que no tengamos ese miedo a explorar, a tener cambios y alcanzar lo anhelado.